estrategia Aprendo en Casa, sobre todo situando algunos aspectos en la semana de la reflexión de los aprendizajes, que lo que conlleva una situación de soporte en este espacio. Tenemos una situación que nos va a conllevar a hacer una reflexión ayudando al maestro Juan, ¿sí? Tenemos a Juan, que es un maestro del nivel secundaria. Juan tiene muchas inquietudes, muchas dudas. Juan viene trabajando desde la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Y él ha establecido canales de comunicación tanto con sus familias, con sus estudiantes, de tal manera pueda interactuar y generar pues aprendizajes en esta modalidad. Juan en realidad se da cuenta que no todos los estudiantes reportan sus evidencias de manera oportuna. Por tanto, esta situación genera en Juan gran preocupación, ya que se acerca la semana de reflexión y le es difícil conocer los logros y avances en función de las competencias priorizadas y aspectos por mejorar. Juan tiene en su cabeza estas inquietudes, por ejemplo, del portafolio, cómo va a ser la reflexión, cómo va a ser su retroalimentación ante esta situación de la semana de reflexión. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas que nos van a ayudar a darle solución a Juan, que tiene estas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aspectos debe conocer Juan para retroalimentar a sus estudiantes en la semana de reflexión? ¿Cómo orientar y acompañar a los estudiantes en sus procesos de autoevaluación? Una tercera inquietud es cómo orientar la organización del portafolio. Si bien los estudiantes ya están trabajando, es importante revisar y ver cómo está trabajando este portafolio, ¿no? Otra inquietud que tiene Juan es justamente sobre su práctica pedagógica. ¿Cómo es que está realizando esta práctica pedagógica? Para esto es importante ayudar a Juan en función a estas interrogantes sobre las cuales vamos a ir trabajando en este proceso. Pero sí, sin antes recordar, maestros, que Juan, antes de hacer este proceso de reflexión, se asume que en estos espacios ha podido realizar algunas acciones, ¿no?, que son previas. Por ejemplo, ante esta primera pregunta que nos indica Juan, o sea, cómo darle atención a esta retroalimentación en la semana de reflexión, Juan tenía que haber motivado, y muchas veces dice, no podemos motivar a todos los estudiantes para este registro de evidencias, porque no siempre entregan en los tiempos oportunos, no siempre hay un compromiso del estudiante de poder atender a las propuestas que hace el docente por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, una manera de motivar al estudiante es justamente establecer momentos específicos para recoger las evidencias. También pensar en los tiempos que demandará las tareas posibles a realizar por los estudiantes, ¿no? Adicional, es importante también averiguar sus avances y dificultades. ¿Cómo es que el estudiante está trabajando las tareas durante el proceso que se les ha ido asignando? Sobre todo conociendo que hay algunos estudiantes que tal vez tienen algunas dificultades, y en ese proceso ir indagando qué dificultades tienes, cuánto estás avanzando de la tarea, ¿no? Teniendo en cuenta también que hay una cierta cantidad de estudiantes, es mucho más fácil pensar que esto podría hacerlo con un docente de primaria que tiene 30 estudiantes y que solamente se dedica a este grupo. Más complejo lo vemos en el caso de secundaria, porque obviamente un maestro de secundaria tiene varios grupos, ¿no? Pero por lo menos aleatoriamente, mirando cuáles son los que requieren más atención, se podría hacer ese proceso. Es importante ofrecer orientaciones o pautas por escrito al estudiante, es decir, debemos brindarle pautas claras sobre la actividad o tarea que tiene que realizar el estudiante. No solamente darles la tarea, sino también hacerles precisiones. Y aquí quiero rescatar algo importante. Muchos maestros en este contexto surge la situación de que no siempre tienen una buena conectividad, o algunos
poca la conectividad que puedan tener, o los celulares son de poco acceso para algunos, ¿no? Entonces, cuando se asigne la tarea, cuando se asigne la acción, hay que darle las precisiones ya en la tarea. Si se ha evaluado, se ha brindado, por ejemplo, una separata, unos textos específicos, darle ahí las orientaciones de tal manera, ¿no?, que ya el estudiante tenga claro qué va a hacer. Entonces, también es importante, miren, promover el uso del portafolio como fuente de evidencia de sus aprendizajes. Asumimos que los maestros han promovido este uso del portafolio. Entonces, en ese proceso también ahora va a ser motivo de hacer un análisis del portafolio, ¿no? Evaluar colegiadamente las evidencias. Se sugiere que es importante que como institución educativa las evidencias que recogen se pueda tomar algunos criterios a nivel de escuela para ver qué estamos evaluando de la evidencia, ¿no? Y sea un aspecto común y que el estudiante también lo tenga en cuenta, porque son varios maestros, a veces el estudiante todos le piden evidencias y no todos pueden responder a lo mismo. Entonces, ahí es importante los acuerdos. A la vez es necesario revisar la experiencia de aprendizaje en el caso de si me doy cuenta que mi estudiante aún necesita mejorar ese proceso, necesita tener más claridad, el docente tendría que revisar también desde su práctica cómo está esa experiencia. ¿Está llegando al estudiante? ¿Realmente la experiencia responde a las necesidades y características? ¿Responde a las competencias esperadas por mis estudiantes? ¿O es que necesito revisar la experiencia de aprendizaje? Y ahí aparece un proceso importante que es la adecuación. ¿Cómo el estudiante va a poder atender esta experiencia, va a poder resolverla, pero cuando el docente situó en función a los saberes previos que tiene el estudiante? Por eso que en un segundo aspecto es tener en cuenta, por ejemplo, el reto, ¿no? ¿Qué retos se plantean en estas experiencias de aprendizaje? Y ahí, por ejemplo, tener en cuenta que debo saber qué tiene mi estudiante para resolver este reto. ¿Podrá resolver el reto que está planteado? De no ser así, el docente debe reajustar, debe hacer esta adecuación de esta actividad de aprendizaje que está en la plataforma, ya sea de la radio, de la web o de la TV, ¿no? Relacionar los enfoques transversales también con la experiencia de aprendizaje. Si bien sabemos que los enfoques transversales pues son el actuar del estudiante, ¿no? Son las actitudes que asume el estudiante, pero es necesario que estas actitudes sean visibles. Esas actitudes las planteamos con acciones en las cuales se espera que el estudiante las desarrolle en casa. Entonces tendríamos que empezar, ¿qué quiero que haga mi estudiante? Y ajustar esa actitud en relación a la experiencia. Así también es necesario revisar y seleccionar los materiales, porque a veces asignamos materiales, una, que no están al alcance y están tal vez planteados, y dos, que se busca que sean materiales que puedan generar autonomía en el estudiante, que no requiera tal vez de otra persona que pueda usar el material. Es decir, tenemos dos estudiantes de nivel inicial, por ejemplo, ellos sí, por ejemplo, requieren un soporte, una ayuda, pero ya nivel primaria, nivel secundaria, sobre todo, que sean autónomos en este uso del material. Así, igual manera, es identificar los productos, esos productos que están en la situación de aprendizaje, que están en esta experiencia, si realmente van a ser referentes para mis evidencias de aprendizaje. Si estos productos me van a permitir ver el avance del estudiante en cuestión de las competencias, ¿no? Entonces, por eso hablamos también de adecuación de las experiencias de aprendizaje. Adecuar lo que realmente requiere mi estudiante. En ese marco también es importante recalcar cuál es el proceso de la retroalimentación, ¿no? ¿Qué implica para el docente retroalimentar? Porque continuamente hemos venido hablando de retroalimentación y seguiremos hablando porque ese es el proceso que más se visualiza dentro de la evaluación formativa. Por lo tanto, por ejemplo, el docente, cuando hace retroalimentación, implica
que va a atender las necesidades de aprendizaje identificadas en los estudiantes. ¿Cuándo las ha identificado? Cuando ha recogido evidencias de aprendizaje. ¿Qué pasa si no tiene evidencias? Obviamente no puede retroalimentar porque no tiene un producto en el cual refleje lo que está haciendo el estudiante, ¿no? También es importante que cuando haga la retroalimentación se brinde las oportunidades diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que no siempre podemos brindar las mismas opciones a todos. Por ejemplo, me voy a situar en un caso de un maestro que retroalimenta de manera a través del WhatsApp, que es una gran mayoría de maestros, han formado su grupo de WhatsApp, ¿no? Y vienen dando la tarea, vienen dando la ficha, las orientaciones y todo el proceso. Entonces, cuando queremos retroalimentar, si el docente envía las situaciones de mejora para este estudiante, localizado sus dificultades o aspectos a mejorar, tendrían que ser tal vez en su personal, tal vez llamarlos, subdividir en grupos más pequeños, pero no en el grupo que interactúan todos los estudiantes. ¿Por qué motivo? Porque en realidad se pierde el sentido de la retroalimentación, porque el estudiante que lo hizo bien no lo va a tomar en cuenta y el estudiante que le faltó, es decir, el estudiante que aún necesita mejorar, tampoco lo va a revisar porque en realidad va a asumir que no es para él esa retroalimentación. Entonces, necesitamos ir situando e identificando esos criterios para poder ir generando mejor reflexión. Así también es necesario desarrollar, por ejemplo, en este proceso, la capacidad de autoevaluarse su propio desempeño y que eso es motivo, obviamente, de generar procesos. Cabe rescatar aquí algo importante. La autoevaluación lo va a realizar el estudiante, pero este proceso no esperemos pues que sea lo mejor en esta semana de reflexión, sino que esto demanda tiempos, hay que tener paciencia, hay que volver a insistir muchas veces, a darle las fichas para que revisen continuamente, de tal manera darle los instrumentos para que se autoevalúen, pero garantizar que este proceso va a ser continuo, progresivo. Aquí no podemos correr. Nosotros tenemos que garantizar que este proceso de autoevaluación vaya progresivamente en función a las actividades. Una autoevaluación no se logra en un mes ni en un año, ¿no? Es un proceso y sobre todo cuando no se ha realizado, porque es muy diferente tener al estudiante en el aula donde puedes interactuar en una respuesta de ida y vuelta. Es muy diferente hacerlo por el WhatsApp, hacerlo por el correo, ¿no? O hacerlo tal vez por una llamada telefónica, es diferente. Entonces aquí demanda más tarea para el docente, pero es más efectivo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando brindamos este espacio de retroalimentación para el estudiante, ¿qué debería hacer el docente? Lo primero que debería hacer es devolver al estudiante la información, pero que describa los logros o progresos de lo que está realizando. Muchas veces obviamos este aspecto importante y en realidad nos centramos solamente en las dificultades. Entonces, un estudiante que está avanzando y no se le hace conocer sobre lo que está avanzando, no siempre es consciente de ese logro y tampoco potenciamos ese logro. Entonces, qué importante es que podamos darle a conocer al estudiante, ¿no? Eso que está avanzando. También es necesario que el docente tenga claro los criterios y debe compartirlo con el estudiante sobre qué va a ser evaluado. Si no tenemos criterios definidos, el estudiante, cuando haga la tarea, cuando haga la actividad, pues hará en función a lo que considere pertinente tal vez para el estudiante o lo que pueda hacer. Porque no se compartió los criterios claros, no se le dijo sobre qué vas a trabajar
Por ejemplo, si yo quiero que me haga un afiche, tengo que decirle que en el afiche se tomará en cuenta, por ejemplo, el uso de tipos de letras, le tengo que decirte que debe haber un mensaje específico, que debe estar acompañado de imágenes, que debe guardar coherencia a las ideas, que debe ser un texto corto. Es decir, tengo que decirle sobre qué va a ser la tarea y sobre la cual va a ser evaluado el estudiante. Entonces, ese es un aspecto que va a favorecer este recojo de evidencias. También es importante que el docente, cuando recoge las evidencias, logre identificar sus errores recurrentes en los estudiantes y estos aspectos que requieren mayor atención. ¿Por qué razón? Porque cuando nos damos cuenta de que estos errores son frecuentes, nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre con este estudiante? ¿Por qué incide en este mismo error? ¿Qué requiere para mejorar? ¿No? O podemos también pensar, ¿requiere algunos saberes previos? ¿O es que qué acciones puedo implementar como docente para que no vuelva a cometer este mismo error? ¿No? Entonces son preguntas que me van a ayudar en realidad a poder determinar mejor este recojo de evidencias. Pero a la vez también es importante que como maestros brindemos estos comentarios específicos. No solamente decirle que está bien, que te felicito, que te falta completar, sino decirle específicamente sobre qué aspecto necesita mejorar. De esa manera, el estudiante podrá también darse cuenta que de la tarea se espera que haga, pero que no lo hizo, pero que debe hacerlo. Entonces, es importante a la vez incluir algunas sugerencias, ¿no? Unas sugerencias en función de la tarea, que eso ayudaría a que el estudiante tenga claro qué va a realizar. Ahora, no siempre ocurre con todos, pero es necesario que se precise. Cuando ya se precisa, el estudiante tiene claridad. Entonces, otra acción importante que debe realizar el docente es justamente ofrecer estos modelos de referencia. Como hice mención, es que cuando, por ejemplo, si sabemos que un estudiante tiene poca conectividad y que su evidencia la va recién a reportar a los 15 días o al mes, porque esas son las posibilidades de poder recoger la información del estudiante, es que ya no espere que cuando recoja la evidencia a este mes que pasó, recién nuevamente mande las reflexiones para que retroalimente, sino me debo anticipar. Es decir, ya debo darle en la actividad acompañada de modelos, acompañada de situaciones, acompañada de ejemplos, de tal manera que el estudiante tenga referentes para construir la actividad. Entonces, así tendremos mayores posibilidades de pensar que el estudiante está avanzando. Estas acciones, en realidad, van a generar en el docente, obviamente, prestar mayor atención a estos procedimientos que utiliza el estudiante. Porque, obviamente, se va a dar cuenta cómo realiza la tarea. Y sobre esa tarea también se va a permitir que el docente, en realidad, pueda darse cuenta qué dificultades tiene, qué avances está en función de las competencias y, por lo tanto, el docente tiene la posibilidad de ajustar sus estrategias de enseñanza, de adecuar su metodología, de buscar nuevos materiales, etcétera. Por esa razón que el retroalimentar no solamente es recoger evidencias para poder sugerir al estudiante, para generar en el estudiante la reflexión, sino también es la reflexión para el docente. Por esa razón que en esta semana de reflexión hay un espacio de reflexión para el estudiante y también hay un espacio de reflexión para el docente sobre su mejora de la práctica. Entonces, tiene que caminar de la mano tanto lo que hace el docente como lo que hace el estudiante, pero ¿cómo es que acompaña el docente en este proceso? Tenemos una siguiente pregunta en la cual
justamente es algo que va a conllevar a este proceso de la semana de reflexión, es cómo orientar y acompañar a los estudiantes en sus procesos de autoevaluación. ¿Qué va a hacer el docente? ¿Qué debe hacer? Si bien esto nos va a servir para esta semana, pero este es el proceso que debería irse dando continuamente. Por ejemplo, mencionas autoevaluación y el estudiante piensa, ¿por qué es importante reflexionar sobre mis aprendizajes? ¿No? El estudiante dice, ¿qué es autoevaluación? ¿Por qué debo reflexionar? Entonces, he podido extraer, si ustedes observan, hay un reto, y ahí tenemos algunas acciones que se propone, y justamente he podido extraer de una ficha de tercer y cuarto grado de secundaria, del área de matemática de la zona rural, es decir, de radio. He podido coger una de radio, pero igual en cada una de las fichas cabe mencionar, maestros, que en las fichas que ya están de las guías que están colgadas, están estos procesos de retroalimentación, de reflexión que ustedes van a ir generando en esta semana. Entonces he podido extraer ahí esta acción que me pareció interesante. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el reto en esta ficha que está apareciendo? ¿No? Mejorar mi portafolio para reflexionar de manera permanente sobre el progreso de mis aprendizajes. ¿Qué quiere decir? Que un reto del estudiante tiene que ver su portafolio, revisar su portafolio, cómo está armado su portafolio, qué del portafolio le va a servir para esta reflexión, es justamente el camino en el cual vamos a encauzarlo. Otro aspecto importante que se destaca en el reto es justamente identificar mejoras para mis productos, es decir, cómo es que están mis productos. Están en función a lo que me está pidiendo la maestra, que son los criterios de evaluación. La maestra me dio criterios de evaluación, por lo tanto, mis productos responden a estos criterios. Es otro aspecto que también se está promoviendo, y a la vez que el estudiante sea capaz de reconocer aquellos aprendizajes a mejorar y asuma compromisos personales de mejora, porque ahí nos permitirá darnos cuenta, por ejemplo, si es que el estudiante en todo este proceso generó su portafolio, cómo lo organizó. Por ejemplo, un estudiante de sexto grado, voy a situarme, si tiene varias áreas, está por área, está por semana, está por propósitos, va a depender. Igual manera en secundaria, porque en secundaria, si bien son por áreas, para ellos es más fácil situar su portafolio también por áreas. ¿Cómo es que está organizando su portafolio el estudiante? ¿Sobre qué criterios está organizando este portafolio? ¿No? Aquí quisiera mencionar algo básico. Me gustaría que observemos, ¿sí? Miren, tenemos una pirámide, una escalera, y que nos refleja la autoevaluación. ¿Cuántos de nosotros hemos podido hacer este proceso de autoevaluación? Aquí nos situamos, por ejemplo, en una semana. Asumamos que esto es una semana de actividades de Aprendo en Casa, en la cual el estudiante tiene muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿a qué escalón llegará nuestro estudiante Carlitos el día viernes? En el proceso de estas sesiones que va trabajando, tal vez el primer día recibe la actividad, pero se niega a trabajarlo, ¿no? Puede que ya ha pasado 2 días o pasado un día y dice, bueno, quiero hacerlo, voy a empezar a mirar qué debo hacer. Luego, en algún momento nos dice, trataré de hacerlo, o sea, tiene una iniciativa. Ya llegado el jueves, dice, puedo hacerlo. Llegado el viernes, subió el último escalón y dice, lo hice. Y descansa. Y se relaja el fin de semana porque en el transcurso le pasaron muchas situaciones, pero logró hacer las actividades que se alcanzaron para el estudiante. Pero para lograr este proceso de autoevaluación es que el maestro también ha tenido que pensar y potenciar este proceso de ir construyendo las evidencias.
de no saturar de mucha evidencia. Por eso se decía que es importante que la evidencia sea de manera colegiada para no saturar y ponerse de acuerdo cuántas evidencias o qué tipo de evidencias debería reportar el estudiante, ¿no? ¿Y qué estamos promoviendo con con este espacio de autoevaluación en el estudiante? Si es que no lo hizo el docente hasta el momento, es momento de hacerlo. Y justo van a empezar a hacer este proceso de autoevaluación, ¿no? Entonces, estamos potenciando esta capacidad que tenemos de aprender a gestionar su propio aprendizaje de manera autónoma. Esta competencia, en realidad, recuerden ustedes que tenemos la competencia de gestionar de manera autónoma tu propio aprendizaje. Entonces, es la competencia que se requiere ir fomentando, ya que no están los estudiantes a nuestro alcance, pero sí podríamos, a través de las actividades y a través de las orientaciones, del acompañamiento que se realice al estudiante, se pueda ir fomentando esta competencia que obviamente se va a ir construyendo de manera progresiva. Bien, en este proceso de reflexión conlleva también a que el estudiante tenga que reflexionar sobre 3 acciones específicas. Por ejemplo, reflexionar sobre sus productos en base a criterios de evaluación. Quiere decir que el estudiante debe tener criterios en sus actividades, ¿no? En cada una de las actividades que ha ido trabajando. Un segundo aspecto, ¿sí?, que tenemos acá es reflexionar sobre el desarrollo de su aprendizaje. Una situación es el producto de lo que está haciendo y que está alojado, asumimos, en su portafolio, en su cuadernito, ¿no? Un segundo aspecto es sobre la reflexión de lo que está aprendiendo específicamente, de lo que está evidenciando en ese producto. Y un tercer aspecto es sobre cómo reconocer y valorar el uso del portafolio. Cómo hacer que el estudiante valore en realidad lo que está almacenando y para qué le va a servir el portafolio. Por eso, por ejemplo, ahí nos dice, ¿para qué me servirá el portafolio? ¿Cómo puedo organizar mejor mis productos? De tal manera que eso nos ayude a que cuando reflexiones sobre los productos en base a criterios, tenga claro que cuál es el producto y cómo esperaba que sea. Porque el docente puede haber designado una actividad, pero ante esa actividad se esperaba que hayan cosas puntuales que el estudiante pueda hacer la referencia que está aprendiendo cuando haya la devolución de la evidencia. Pero no siempre puede haber respondido a esos criterios. Entonces, el estudiante tiene que reflexionar qué características debió tener mi producto y cómo me sirven en realidad estos criterios para desarrollar mis productos. Es entonces ahí, estimados maestros, que va a empezar a ser para el estudiante y para ustedes a tomar una necesidad específica el comunicar los criterios. El comunicar los criterios de manera clara, de manera explícita, para que sea consciente de qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y cuando reflexione sobre el desarrollo de su aprendizaje, tenga que hacerlo específicamente en relación a lo que ha hecho, en relación a su producto. Es decir, en ese producto se tendría que ver qué está aprendiendo, se debe reflejar. Si yo quiero que un estudiante, en realidad, por ejemplo, me voy a situar a ver en el área de matemática. Le pido que solucione una situación problemática haciendo representaciones de gráficos de barras y gráficos circulares, ¿no? Para tabular una encuesta sobre hábitos saludables, por ejemplo, que ha sido motivo de alguna semana de lo que han venido trabajando. Entonces ahí, ¿qué es lo que quiero destacar? Si realmente es consciente, si realmente ya conoce a graficar
hacer un gráfico de barras, si has sido capaz de hacer una representación circular donde dé a conocer cuántos tienen, cuántos de los estudiantes encuestados o cuántos de mis familiares encuestados consumen buenos alimentos para el cuidado de su salud, por ejemplo, o cuántos practican hábitos saludables, ¿no? Y si ha sido capaz de representar todos estos datos de la encuesta en una tabla de doble entrada. Entonces, eso me va a permitir también, tanto para el estudiante como para el docente, pero se refleja obviamente en esta evidencia y refleja el aprendizaje del estudiante. Pero también va a ayudarnos a que el estudiante nos diga en qué presentó dificultades, porque al recoger la evidencia, el docente tiene la oportunidad de darse cuenta este error frecuente o esta dificultad y pueda generar un proceso de construcción más significativa. Recuerden las orientaciones para el desarrollo de competencias. Ahí tenemos aprender del error constructivo. Entonces aquí tenemos que ponerlo en juego para que el estudiante también se dé cuenta, no darle la respuesta, no decirle que tiene que hacerlo de esta manera, sino hacerle tal vez un planteamiento, una pregunta, una fichita donde el estudiante vuelva a revisar sus acciones o vuelva a proponerlas, pero dándole ya la oportunidad a partir de esa identificación que se dé cuenta cómo lo podría mejorar. Muchas veces yo he escuchado a maestros que han optado en darle la respuesta porque los tiempos son cortos en el WhatsApp, porque a veces el tiempo que tienen de interacción es corto y entonces como no sale la respuesta, le dan la respuesta. Entonces no estamos construyendo aprendizajes. Por esa razón también se sugería de que el docente debe ser capaz de adecuar sus actividades pensando en cuánto puede lograr su estudiante en el tiempo que tienen de interacción, ¿no? De tal manera que garantices que construyas algo en ese espacio de interacción con el estudiante. Bien, aquí tenemos vamos a ir desarrollándolo brevemente estos tres aspectos porque sé que les va a servir mucho en esta semana de reflexión y tiene que ver, como decía, sobre reflexionar sobre sus productos en base a criterios de evaluación. ¿Qué pasa si un maestro me dice, bueno, maestra, yo en realidad he obviado darle los criterios de evaluación a mi estudiante y ahora cómo hago mi reflexión? Entonces tendríamos que generar revisar las fichas, qué insumos podríamos recoger y sobre eso darle los criterios para que el estudiante pueda ir revisando si responde o no a esos criterios. Pero obviamente se espera en realidad que los docentes, los estudiantes tengan esos criterios, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, el estudiante puede decir cuál es mi producto y cómo se esperaba que sea, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un texto que hemos podido extraer ya de una diapositiva que es del tumbalatas, ¿no? Es lo que hizo el estudiante, ahí la menciona cómo se desarrolla, qué materiales necesita y cómo se juega, es decir, el procedimiento, ¿cierto? Y para eso, ¿cómo genero que el estudiante se autoevalúe? A través de los criterios. Entonces, los criterios que los puedo dar en una ficha, por ejemplo, es una alternativa en caso que algún maestro no haya sido consciente o tal vez en algún momento se me escapó, no le di a conocer los criterios, entonces podría ayudarle, por ejemplo, dándole a conocer, a ver, en la semana tal, actividad tal, quiero que la identifiques y te voy a hacer llegar una ficha, ¿no? O a todo el grupo de maestros, de estudiantes, perdón, les voy a hacer llegar esta ficha en la cual ustedes van a ir observando si corresponde o no a lo que ustedes han hecho con su producto. De tal manera que el estudiante pueda revisar y pueda ir valorando lo que tiene como producto en función a estos criterios. Por ejemplo, aquí tenemos el texto presentará el título, el número de participantes y materiales y reglas del juego. Entonces el estudiante se va a su texto, revisa si tiene, de ser así, le pondrá sí, de ser no, le pone no, de tal manera que estamos garantizando que el estudiante se dé cuenta qué tiene en su producto. Y lo que no tiene le pondrá no, porque posterior a eso va a ayudar, ¿sí? Posterior a eso. ¿Un fondo o después un fondo de pantalla, Walter?
No, doctora, estoy remodelando mi sala. ¿Qué le parece, doctora? Posterior a eso, el estudiante tendrá, obviamente, varios criterios que van a ser motivo de su autoevaluación, porque quien va a ser el único en poder hacerlo va a ser el estudiante, pero alineado con su producto que ha trabajado. En el segundo proceso, como les indicaba, que es de la autoevaluación del estudiante, es que reflexione sobre qué aprendió de este producto. Y aquí, por ejemplo, se les brinda algunas preguntas que podrían orientar a este proceso de autoevaluación. ¿Cuál era el propósito de este producto? Es decir, cuando hacemos llegar la tarea al estudiante, cuando le damos la actividad, va acompañada siempre de un propósito de aprendizaje, ¿verdad? Y ese propósito de aprendizaje se ve reflejado en el producto. Así también, el estudiante podrá hacer en una ficha, ¿qué logré hacer de este propósito? Logré el propósito, ¿qué me faltó? ¿Qué dificultades tuve? ¿No? ¿Qué avances demuestra mi producto? Una serie de preguntas que podría ayudar a que el estudiante sea consciente de lo que está aprendiendo en función a ese propósito de aprendizaje. En esta semana de reflexión no se trata de coger todas las actividades de lo que han venido trabajando, sino que ya en la plataforma se ha venido colgando orientaciones para cada grado, ciclo, nivel y en función a los diferentes medios para que cada uno, y han situado ciertas actividades. En algunos casos han situado actividades que han sido más resaltantes en julio, en otros casos han resaltado de las últimas semanas, de tal manera que garantiza que cada docente tenga orientaciones puntuales sobre qué va a ser la reflexión. Pero sí es importante tener estos insumos como preguntas que me van a ayudar para interactuar con el estudiante. Un tercer proceso que va a realizar el estudiante como motivo de autoevaluación es reconocer y valorar el uso del portafolio. Si bien en algún momento se les indicó, tienen que ir archivando todos los insumos, tienen que ir guardándolos porque les va a servir para su evaluación, pero el estudiante tal vez no fue consciente de que ese portafolio también va a evidenciar cuánto aprendió, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, decimos, ¿cómo orientar la organización del portafolio? Si bien se hizo un proceso, pero no siempre todo lo que se orientó en ese momento puede que haya calado en el estudiante. Tal vez se requiere, por eso hay un espacio de reflexión, tal vez se requiere que en este aspecto vuelva a retomar algunas mejoras o algunas acciones que no lo hizo. Por lo tanto, aquí algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo puedo organizar mis productos en el portafolio? Como les decía, tener en cuenta, y esas precisiones sería bueno que los docentes sugieran, ¿no? Por ejemplo, en primaria, ¿cómo se han puesto de acuerdo que los estudiantes, o en inicial, cómo es que se han puesto de acuerdo para que organicen sus evidencias? En el caso de inicial, obviamente, es un aspecto más delicado porque tienen que trabajar con el padre de familia, quien va a ser el que va a aportar para esta construcción del portafolio, ¿no? En el caso de primaria, igual los padres de los primeros grados, pero los demás estudiantes deberían tener criterios de cómo organizar ese portafolio. Si tengo mis productos, ¿cómo los organizo? ¿No? Igual en el nivel secundaria. A la vez también otra pregunta que nos puede ayudar es, ¿cómo organizo mis productos en mi portafolio para revisar mis avances, progresos o para ver lo que voy aprendiendo? En función de las competencias, si fuera, por ejemplo, en el área de matemática o ciencias o comunicación, ¿cómo es que tendría que ver en función a qué me voy a dar cuenta que estoy avanzando? Recuerden que el progreso de la competencia lo vemos, obviamente, en los estándares, en los desempeños que va logrando el estudiante, pero el estudiante, ¿cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo es que va a hacer ese registro? Para esto es importante, por ejemplo, que cuando se retroalimente al producto del estudiante, ¿no? Es necesario que revisemos juntos, por ejemplo, los criterios y sus avances, ¿no? Revisemos juntos los criterios y sus avances, cuál es el producto que tiene el estudiante en su portafolio, qué características ha tenido, ¿no?
y también, por ejemplo, si este producto ha sido construido y si no fue construido, qué dificultades tuvo, y por ahí retomar esa acción de ir mejorando lo que han trabajado, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas orientaciones para la autoevaluación cuando hagan el proceso con el estudiante. La ficha, como les hice referencia, ya está colgadas en la plataforma, pero es necesario tener algunas orientaciones, por ejemplo, hacer notar que ustedes deben garantizar que el estudiante tenga la ficha, ya sea que la copie, en una imagen ustedes la envían al estudiante y luego el estudiante lo hace en su cuaderno, en una hoja. Es necesario que tenga la ficha de autoevaluación. Así también es necesario que se revise el propósito de la experiencia de aprendizaje, ¿no? La ficha tiene que ser en función a este propósito de aprendizaje de la actividad de la semana 20, de la semana 22, de acuerdo a lo que se les está pauteando un poco en esta reflexión. Igual, responder a las preguntas que están en la ficha, ¿no? Darles indicaciones, pedir si un estudiante de primero, segundo tiene dificultad, pedir que obviamente tengan esa oportunidad de revisar la ficha, ¿no? Con ayuda de algún familiar. ¿Qué pasa si un estudiante, por ejemplo, no tiene mucho apoyo del padre? Porque también ocurre. Muchas veces solo es el estudiante de por sí, es el que hace el proceso. Entonces, tal vez en casa tiene el hermano mayor que podría ayudar y hay que brindarle esas explicaciones para que oriente al otro estudiante. O sea, hay que buscar estrategias de cómo ayudar para que todos participen de esta reflexión. La ficha que se recomienda, o sea, en realidad hay una ficha, no significa que tal cual la puedan aplicar. Por eso iniciamos dando a conocer que es importante que el docente pueda adecuar esas actividades, ¿no? Puede adecuarlas, la ficha también la puede adecuar de tal manera que responda a lo que quiere trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, comienza ubicando tu producto mediante la siguiente ruta. Esto está en una ficha, como les hice referencia, del tercer y cuarto año, pero cada ficha tiene sus particularidades. No todas las fichas están de la misma manera. Entonces, si ustedes se ayudan, pueden revisar varias fichas y de esas pueden ver qué es lo que les ayudaría a ustedes como maestros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta ficha de tercer y cuarto secundaria del área de matemática, les explica acá, por ejemplo, revisar el portafolio del mes de agosto, luego de ubicar el segundo proyecto que corresponde a la semana 3 y 4, miren, ¿no? Identificar los dos productos propuestos del presupuesto para recuperar espacios orientados al bienestar emocional, empleando las orientaciones y propiedades de los números. Esta es la actividad, ¿cierto? Entonces, pero aquí también aparece que les ha dado 2 criterios de evaluación. Entonces, en base a estos 2 criterios, hacer que el estudiante no es que me lea el criterio, sino que en función al criterio que tiene el estudiante, pedirle, tal vez aquí agregarle 2 cuadritos, ¿no? En el cual pueda decirle, a ver, en el primer criterio donde dice identifica y estima costos para la recuperación de espacios, ¿cómo lo entiendes? Ese parafraseo de lo que entiende el estudiante, debo anotarlo para darme cuenta si está o no comprendiendo ese criterio. De igual manera, ocurrirá con el segundo criterio. Es decir, tenemos que, antes de hacer el hecho de que reflexione de su portafolio, tenemos que generar primero la comprensión de estos aspectos como los criterios, como la actividad, que localice el producto, son todas las acciones previas, ¿no? Entonces, y eso va a pasar por un proceso que ustedes van a ir trabajando con los estudiantes. Igual, ¿qué entendió de este criterio? Y eso cuando ya terminando la semana de reflexión, igual tendríamos que continuar. A ver, María, ¿qué entendiste de estos criterios que he dado a conocer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Qué requieres para realizar esta actividad? Entonces, basta que sea 1 o 2 estudiantes, por lo menos como referentes en cada actividad, me dará pie a pensar si están o no comprendiendo lo que van a realizar. Entonces aquí, en esta semana de reflexión, los estudiantes van a tener la oportunidad de anotar, después que han hecho la revisión de su producto en función a los criterios, qué logró aprender. ¿Qué de eso logró aprender? ¿Qué del propósito de aprendizaje he podido aprender?
Con sus propias palabras va a poder anotar, registrar en este cuadrito donde dice logré aprender. Pero a la vez también tiene otro cuadrito en el cual va a poder el estudiante anotar qué me faltó mejorar, qué necesito mejorar, ¿cierto? Entonces, eso es importante porque en función a eso el docente tiene la oportunidad de ir generando compromisos para ir trabajándolos posteriormente, después de la semana de reflexión. Y ahí tenemos a Juan, que tiene otra pregunta. Específicamente dice, ¿qué acciones debe realizar Juan para reflexionar sobre su práctica pedagógica? Como ya lo dijimos, una primera acción es acompañar al estudiante en este proceso de autoevaluación. Pero como referente a este proceso de autoevaluación, también para el estudiante me sirve para reflexionar sobre mi propia práctica. Y entonces en este espacio también el docente va a reflexionar. ¿Y cómo lo va a hacer el docente? El docente tiene al interior de las guías, obviamente, si ustedes ingresan a las guías de programación semanal, aspectos específicos relacionados a la evaluación formativa, como por ejemplo, el uso de criterios de evaluación, ¿no? Está en la guía te dice, por ejemplo, si ustedes observan a mi lado izquierdo, aquí dice, por ejemplo, matemática, tercera y cuarta secundaria. Aquí están los datos del estudiante. Reflexionando sobre nuestros aprendizajes, aprendemos mejor. Luego de esto aparecen los retos, ¿no? Los retos que va a trabajar el estudiante, pero ante esos retos, obviamente, tiene que ver con los criterios que va a poder desarrollar el estudiante. Entonces, otra acción que vas a encontrar en las guías es el desarrollo de la retroalimentación. Todo el proceso, ¿no? El proceso está plasmado paso a paso de lo que se va a hacer. Y a la vez, algunas recomendaciones para la mejora de la práctica. Entonces, en esa dinámica, ¿qué acciones debe realizar Juan para reflexionar sobre su práctica? Como lo dijimos, tiene varias preguntas que les pueden ayudar. No las voy a leer todas, pero sí es importante, por ejemplo, situarnos en que ¿están comprendiendo el propósito de aprendizaje mis estudiantes? ¿Están comprendiendo los criterios de evaluación? ¿Cómo podría ser más claro para ellos? Si ya me doy cuenta que los criterios aún requieren alguna atención, ¿cómo los puedo mejorar? Porque cuando hagan ese parafraseo de los criterios, me daré cuenta si comprenden o no los criterios. De tal manera que, en función a eso, pueda brindar mejor retroalimentación a mi estudiante. ¿Todos mis estudiantes necesitan retroalimentarse? O sea, ¿todos necesito retroalimentar? ¿O estoy brindando bien la retroalimentación? ¿Qué tipo de retroalimentación estoy brindando? ¿No? Entonces, en función a esto, me puedo dar cuenta también qué dificultades tienen mis estudiantes. ¿Qué estoy haciendo respecto a estas dificultades? Estas estrategias que, como docente que está utilizando Juan, ¿ayudan o no ayudan al estudiante? ¿No? Por eso es importante, vuelvo a recalcar, es mirarla, revisar la experiencia de aprendizaje y adecuar si es necesario. Adecuar significa realizar ajustes. Entonces, estos ajustes me van a permitir atender a estas necesidades del estudiante en función de competencias, en función de lo que quiero que logren y en función de lo que tienen como saberes previos. Y voy a ir cerrando este bloque con algo importante que queremos situar. En este proceso de acompañamiento que realiza el docente al estudiante, recuerden que no solamente es un acompañamiento para asignar la tarea, sino tenemos una primera intención del acompañamiento que hace el docente es diagnosticar cómo va el progreso de sus estudiantes. Y el diagnosticar tiene que ver con el recoger las evidencias, con revisar las evidencias y poder adecuar mi práctica pedagógica, ¿no? Adecuar mis actividades, adecuar mis situaciones de aprendizaje en función a lo que requiere el estudiante. Un segundo aspecto, una segunda intención
que realiza en el proceso de acompañamiento es mediar. Recuerden el rol del docente mediador, ¿no? Para que aprendan mejor. ¿Qué materiales requieren mis estudiantes? En función al avance de sus aprendizajes, tengo que ver qué recursos requieren, qué situaciones de aprendizaje requieren, qué materiales requieren, ¿no? De tal manera que ayude a que este estudiante pueda generar mejor su aprendizaje, pero a la vez también me permite decir, pero tal vez las situaciones de aprendizaje que tengo no se ajustan, por lo tanto quiero hacer planificar algunas actividades complementarias, ¿no? Entonces, si puedes planificar actividades complementarias, la 093 nos da precisiones sobre ello. Entonces, para favorecer, obviamente, el logro de aprendizajes. Una tercera intención es que el docente acompaña justamente para retroalimentar, ¿sí? Para retroalimentar en función del progreso de sus competencias y ayudarlo a reflexionar. En esta reflexión tendremos que ser muy empáticos, sobre todo, tener en cuenta cómo es mi comunicación con el estudiante, porque no buscamos que en este proceso de retroalimentación el estudiante se dé cuenta que no puede y ya no continúe. Nosotros tenemos que generar un espacio de acogerlo, pero que se dé cuenta que necesita mejorar, ¿no? Entonces, esta reflexión tiene que ser muy sutil, tenemos que ver las pautas muy puntuales y muy claras, pero también teniendo en cuenta con qué estudiantes estamos trabajando. Una cuarta intención es que el docente acompaña justamente para brindar este soporte socioemocional. Justamente ustedes en este proceso que vienen trabajando como Moquegua, como región, dice en el marco, ¿no? En el marco del COVID-19, porque todas estas acciones se han realizado en función a este acompañamiento a distancia que venimos dando a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, es ahí que queremos darle este soporte socioemocional a nuestros estudiantes, porque las situaciones son complejas y el estudiante requiere la atención del docente, requiere ser escuchado y requiere también el hecho de ser tolerante ante situaciones que el estudiante a veces por dificultades, por situaciones adversas no puede avanzar, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en las actividades diferenciadas tal vez en cuestión de la propuesta, pero no de la intención pedagógica que es la competencia, ¿no? Entonces tendríamos que ir situando esas acciones. Y por último, con el trabajo colegiado, es decir, ¿cómo es que en realidad puedo contribuir a través del trabajo colegiado? ¿Cómo es que ponemos de acuerdo como institución educativa, como docentes, darle cosas puntuales al estudiante en la cual se refleje que hay una organización a nivel de institución? Porque este estudiante se comunica con otro. Pero en matemática me pidieron tal evidencia y me dijeron que está bien, pero en comunicación me dijeron que no porque tengo que hacer tales procesos. Entonces, esos criterios que ustedes se pongan de acuerdo de manera colegiada va a generar en el estudiante que se refleje que hay acuerdos también entre docentes, ¿no? Entonces, sigamos promoviendo este trabajo colegiado para seguir la reflexión. Y en esta semana ustedes tienen una etapa muy interesante de reflexión. Tenemos que aprovechar ambos espacios y generar mejores insumos para continuar la práctica, porque no se trata que ya nos detuvimos con la reflexión en esta semana, y no conlleva a una evaluación tampoco la reflexión. Ojo, no conlleva que hasta aquí evalué y esto debo registrar en el CIAGIE. Tampoco es así. En tanto no haya una normativa específica, solo tenemos la 094 hasta el momento, tendríamos que seguir trabajando en función a las competencias tal cual nos indica las competencias priorizadas que nos indica la 094, ¿no? Y comunicar tal vez al estudiante, al padre de familia también, igual en función al avance que tiene en función a competencias, en tanto no tengamos algún sustento adicional. Bien, esto